En esta formación de trabajos en alturas, recomendamos que la información que se presenta a continuación es una síntesis del material de estudio de la formación CISO respectiva. Es un apoyo visual y audible previa a la realización de la evaluación misma. Y recomendamos que se comunique con su supervisor CISO, quien le va a facilitar los materiales de estudio para que los lea detenidamente y así poder comprender mucho mejor esta presentación y proceder a la evaluación misma y obtener una calificación mínima de 75% para poder aprobarla. ¿Qué objetivos tenemos en esta formación? Vamos a conocer conceptos y definiciones, la jerarquía de control aplicada en los trabajos en alturas, las disposiciones generales, los sistemas de protección contra caídas, el cálculo de la distancia de caída libre y qué documentos son necesarios para realizar un trabajo en alturas. En los conceptos y definiciones vamos a definir qué es un trabajo en altura. Vamos a considerar un trabajo en alturas cualquier trabajo que se realice a más de 1.80 metros respecto al nivel del suelo. El personal que ejecuta la actividad deberá contar con sistemas de protección personal contra caídas especiales para la actividad. Dentro de estos podemos mencionar lo que son los andamios, las escaleras portátiles, las barandas, las redes de seguridad, los anclajes, conectores, cuerdas de vida y arnés de seguridad como sistema de protección personal específico para evitar caídas, y el brazo articulado. Cada uno de ellos los vamos a ver detenidamente a continuación. La jerarquía de control en los trabajos en alturas es aplicada en cada una de sus líneas. En el caso de la eliminación consiste en eliminar completamente la necesidad de hacer un trabajo en alturas para que realizar esta actividad pueda provocar un daño corporal de inmediato o a futuro, pues queremos eliminarlo. La sustitución consiste en reemplazar o sustituir un material o equipo o realizar una modificación en un área o proceso de forma tal que no sea indispensable hacer lo que es un trabajo en altura, aislar al trabajador de todas las fuentes de peligro posible a las que esté expuesto a realizar este tipo de actividades. La ingeniería consiste en reducir la exposición a los riesgos existentes en un trabajo en alturas haciendo uso de equipos o sistemas de ingeniería para lograr la mitigación de los mismos. Los controles administrativos permiten reducir la exposición a los riesgos presentes en un trabajo en alturas, concientizando a los trabajadores de los riesgos que estos representan, capacitando al personal de tal forma que conozca los equipos de protección personal que debe de usar para mitigar los peligros y aplicar procedimientos para realizar un trabajo de manera segura. Y el equipo de protección personal permite reducir la exposición a los riesgos presentes en un trabajo en alturas a través del uso de sistemas de protección personal contra caídas cuando llega a existir aún un peligro después de haber aplicado todas las líneas de jerarquía posibles antes mencionadas. En las disposiciones generales tenemos número 1, la toma de presión arterial en la clínica de la planta y con resultados buenos, y tener la formación en cuanto a trabajo en altura, que es la que estamos recibiendo en este momento, el personal que va a realizar la actividad. Número 2, el personal que realizará la actividad tiene que tener un índice de masa corporal no mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Lo ideal es que sea igual o menor a 25 kilogramos por metro cuadrado. Número 3, la revisión constante de las condiciones de los diferentes sistemas de protección contra caída previo a su uso. Número 4, los operadores de equipos móviles que se sometan a alturas deberán estar capacitados y realizar los procedimientos de acuerdo al trabajo que ellos van a realizar. Número 5, la carga y descarga, el toldeo y sellado de camiones será realizado por personal capacitado en trabajo en alturas. Número 6, en actividades en canteras será indispensable instalar aislamiento en las zonas que no presenten protección contra caídas o un sistema de restricción de caídas. Y número 7, los equipos de protección personal requeridos para los trabajos en altura deben ser diseñados y fabricados cumpliendo requisitos establecidos en la legislación local. El cálculo del índice de masa corporal es realizado a través de una fórmula sencilla, que es el peso en kilogramos dividido entre la altura al cuadrado. La altura debe estar en metros. Vamos a hacer un ejemplo para comprender esta fórmula y hacer el cálculo.
Juan tiene un peso de 190 libras y tiene una altura o una estatura de 1.80 metros. Primero que nada, el peso que nos dan aquí de Juan está en libras y debemos pasarlo a kilogramos. Un kilogramo corresponde a 2.2 libras. Por lo tanto, vamos a dividir las 190 libras que pesa Juan entre 2.2 libras, que equivale a un kilogramo, para poder obtener el peso de Juan en kilogramos. 190 entre 2.2 nos da 86.4 kilogramos. La altura de Juan es de 1.80 metros. En caso de que estuviera en centímetros, pues lo vamos a convertir a metros. En este caso ya nos lo dan en metros. Pero si vemos en la fórmula, la estatura se multiplica por ella misma. Es decir, estatura por estatura para poder tener los metros al cuadrado. Entonces la estatura de Juan va a ser 1.80 por 1.80. Es decir, la respuesta 3.6 metros cuadrados. Entonces, el índice de masa corporal va a ser el peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado, es decir, 86.4 kilogramos de peso entre 3.6 metros cuadrados correspondientes a la altura de Juan, que nos va a dar un índice de masa corporal de 24. Si vemos las imágenes en la parte inferior, 24 corresponde al índice de masa corporal en un estado normal. Y es allí, en el índice de masa corporal normal, que corresponde de 18.5 a 24.9, donde debe de estar el personal que va a realizar los trabajos en altura, con muchísimas razones. Si el índice de masa corporal va aumentando, el empleado o el colaborador está en sobrepeso y puede llegar a diferentes grados de obesidad, como vamos viendo en la escala inferior. Y si está menor al peso ideal o al peso normal, la persona presenta bajo peso. Vamos a ver ahora los diferentes sistemas de seguridad que podemos utilizar en los trabajos de altura o los alcances que nos dan. Comenzamos con los andamios. Es una estructura elevada de carácter temporal. Está compuesta de plataformas y defensas de protección que se utilizan para sostener a los trabajadores y materiales a fin de poder realizar un trabajo en sitios inaccesibles desde lugares firmes en el curso de cualquier trabajo de mantenimiento, reparaciones, montaje, construcción o demolición. Estos se clasifican en 4. Tenemos los colgantes, como podemos observar en la imagen inferior izquierda. Luego tenemos los tubulares, como vemos en la imagen derecha, los móviles de impulso manual que está al lado de los tubulares y el volado o voladizo, que a diferencia de los tubulares, estos están sujetos en un área en suspensión, no están directamente desde el nivel del suelo. Para ello tenemos que considerar las normas generales de uso de cada uno de los andamios. Tenemos que hacer verificaciones previas a ese uso. En la imagen al lado de normas generales de uso podemos ver las etiquetas que tienen que tener estos andamios, de modo que nos permitan corroborar que están en excelente estado para poder utilizarlo o que están en mal estado debido a determinada circunstancia que ahí debe ser descrita luego de esa inspección para que no se puedan utilizar y así evitar cualquier lesión posible. Además de eso, hay especificaciones técnicas en cada uno de los andamios que tienen que ser consideradas en cuanto al material con que se realizan, en cuanto a las cantidades de plataforma, los niveles, el armado, etc. La inspección previa al uso hace referencia a una inspección visual de cada una de las partes que comprende uno o varios de los tipos que estamos viendo de andamios, previo a su armado o a su montaje. Si alguna de estas piezas presenta corrosión o hace falta, debe ser notificado para poder hacer las gestiones pertinentes, si se arma o no, para poder realizar el trabajo y los ajustes correctos para evitar cualquier accidente. Tanto en el armado o montaje como en el desmontaje hay una serie de procedimientos que se tienen que seguir al pie de la letra para poder garantizar que el equipo esté en óptimas condiciones de uso y en óptimas condiciones para un futuro uso.
para que en el desmontaje ninguna de sus partes sea alterada, sino que pueda ser guardada correctamente y pueda ser utilizada en otra ocasión. Tenemos lo que son las escaleras, y estas se clasifican en 5 principales que las podemos ver en uso dentro de la planta. Tenemos las escaleras simples o de un solo tramo, que consisten en 2 piezas paralelas unidas en intervalos por travesaños. Está prohibido su uso para alturas superiores a los 7 metros. Esta la podemos considerar como la escalera básica o la escalera simple, como dice su nombre. Tenemos la escalera extensible o también llamada telescópica, que está compuesta por 2 escaleras simples superpuestas, cuya longitud varía por desplazamientos relativos de un tramo a otra y está dotado de peldaños antideslizantes, como podemos observar en la imagen. Tenemos la escalera doble tijera o tipo A. Esta permite el ascenso por cualquiera de los 2 lados de la misma, pero hay un límite de acceso a ella en cuanto a la subida. En el caso de la escalera fija, esta permite comunicar de forma permanente 2 espacios diferentes que se hayan separado por una distancia determinada. Y las móviles de almacén son utilizadas para alcanzar objetos ubicados en diferentes estanques de los racks en un almacén. Dentro de las normas específicas para las escaleras, vamos a ver que en el caso de las escaleras simples, la inclinación adecuada segura debe ser, como podemos ver en la imagen, correspondiente a la altura. Debe haber un área de la altura entre 4 como mínimo. Las zapatas tienen que ser antideslizante, o sea, el pie de la escalera, y estas zapatas tienen que apoyarse en un piso firme. Al transportar una escalera tenemos que tener cuidado con las personas que transitan para evitar accidentes. La altura de una escalera debe sobrepasar el techo por 1 metro, así como vamos observando en las imágenes, y nunca debemos de subir a una escalera con cargas. Tenemos que utilizar nuestras manos como apoyo en el momento de subir. Si llevamos cargas, entonces podemos correr riesgo de caída, así como cuando ubicamos una escalera cerca de las puertas. Al menos de que estén completamente cerradas, de igual manera no se recomienda. Por lo tanto, tenemos que ubicarnos lejos de las puertas para evitar posibles accidentes. Y nunca se debe usar una escalera para transportar materiales, como vemos en la imagen inferior derecha. En las normas específicas de las escaleras de 2 bandas o tipo A, la manera correcta es que tenemos que verificar siempre la escalera. No se tiene que extender más allá del alcance, tenemos que tener un agarre firme, tenemos que subir mirando frente a la escalera con zapatos con suelas antideslizantes, peldaños limpios, asegurar las zapatas y una superficie firme donde ésta esté colocada. Una manera incorrecta de utilizar esta escalera es en situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, hay una presencia de un objeto que ya cae encima del trabajador, no podemos utilizar. Sobre extenderse más allá del alcance, como podemos observar en la imagen, intentar alcanzar más de lo que realmente nos permite con seguridad esta escalera, no agarrarse firmemente sobre la escalera, utilizar los últimos 2 peldaños, no los debemos de utilizar. Este es un margen de seguridad que nos permiten evitar la caída. El uso de zapatos que no tienen suela antideslizante, sino que al contrario, estas deslizan. Entonces no debemos de subir a una escalera de esa manera o con ese tipo de zapatos. El uso de herramientas en los peldaños, colocarlos allí para tener acceso, no debe de ser así. Es preferible recibir un apoyo o tener alguna manera de alcanzarlas estas antes o previo a la subida de la misma. Los peldaños con material deslizante no los limpiamos correctamente previo a su uso, o la superficie donde está colocada la escalera no es
fija, no es firme, sino que es desnivelada y más bien hay objetos ahí que pueden repercutir a que nos podamos caer. Las normas específicas en cuanto a las escaleras extensibles o telescópicas, pues una manera correcta es que no se debe de extender más allá de su alcance. Tenemos que tener un agarre firme, usar zapatos con suelas antideslizantes, los peldaños tienen que estar completamente limpios, hay que mantener un traslapo mínimo de 0.91 metros hasta la escalera y de 10.97 y de 1.22 metros para escaleras de 12.19 metros, todo depende de la altura de la misma. Hay que verificar la escalera que esté en perfectas condiciones de uso. Tenemos que solicitar ayuda, como podemos observar en la imagen izquierda, que esta persona también, el hecho de que nos esté ayudando, tiene que tener suelas antideslizantes, tiene que estar en el ángulo correcto, como podemos observar allí esta escalera, y es que la distancia entre la pared, como vemos allí, tiene que ser de 1 pie por cada 4 pies de altura, el ángulo correcto, y estar en una superficie firme, y estar en una superficie firme. La manera incorrecta de usar esta escalera es cuando, por ejemplo, vemos allí que hay peligro de electrocución, cuando hay situaciones de alto riesgo, no podemos utilizarla. Sobreextendernos más allá del alcance que ésta tiene, sin agarre firme sobre la escalera, parado sobre el segundo peldaño, lo que puede repercutir a que ésta se deslice. Los zapatos que andamos no son antideslizantes, hay un traslape de un peldaño y los peldaños están con material deslizante también, superficie desnivelada y con objetos, y la base está con demasiada distancia de la pared, además de no contar con una persona de apoyo, lo que puede repercutir a una caída. En las restricciones del trabajo con las escaleras podemos encontrar que no deben ser utilizadas simultáneamente por más de un trabajador. Aún las escaleras tipo A, que permiten el acceso por ambos lados, debe ser utilizada únicamente por una persona en el momento de su operación. Se asegurará la aplicación de los 3 puntos de apoyo para subir y bajar. Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde escalera de mano, cuando por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de tijera o dobles estarán provistas del limitador de abertura, que es lo que observamos en la parte media, que forma una letra A básicamente. No subir más arriba de la zona demarcada como prohibida. No utilizar los peldaños como soportes para tablones. No utilizar las escaleras como medios de transporte para materiales, pasarelas, andamios, pisos de trabajo, cualquier otro fin que no sea para el que ha sido diseñada. Hay que garantizar la estabilidad de la escalera y asegurarse que el apoyo esté nivelado, y no utilizar elementos encima de escaleras para dar más altura para realizar cualquier tipo de trabajo. Las barandas están constituidas por estructuras que se requieren para evitar caídas en pasarelas, pasillos, escaleras fijas, entre otras. Pueden ser portátiles o fijas, y también ser permanentes o temporales según la tarea que éstas desarrollen. Las que son fijas deben quedar ancladas a la estructura propia del área de trabajo en alturas y siempre deben estar identificadas. La altura mínima de los rodapiés debe ser de 15 centímetros. Ninguna de las gradas tendrá una altura mayor de 3.70 metros entre descansos. Los descansos intermedios tendrán como mínimo 1.12 metros en dirección a la escalera. En cuanto a las redes, son consideradas como una de las principales medidas de protección pasiva que tienen como función detener o capturar al trabajador u objetos en el trayecto de su caída sin permitir un impacto contra estructuras o elementos. Requiere poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el trabajo. La red debe poseer como característica de diseño básica el poder soportar el impacto de la caída del trabajador, garantizando que no se golpeará con ningún obstáculo debajo de ella.
esta solo puede ser instalada por personal calificado y no podrá colocarse en ningún caso a menos de 2 metros sobre el suelo y deberá presentar una ligera inclinación hacia el interior, a fin de impedir rebotes hacia el exterior, como podemos observar el efecto que produce cuando el trabajador está en esta red, así como se ve en la imagen. Los sistemas de protección personal contra caídas directamente en nuestro cuerpo, como principio, pues las personas deben estar protegidas a la exposición de todos los riesgos mientras ejecutan tareas o actividades. Cuando al realizar trabajos en altura no se puede aplicar la jerarquía de control en los niveles de eliminación, en los niveles de aislamiento o soluciones de ingeniería, el uso de los sistemas de protección contra caídas es la última barrera para evitar la exposición al riesgo de caer. Es importante recordar que en esta unidad de negocios de Argos Honduras se considerará la necesidad de aplicación de medidas de control de protección contra caídas en trabajos a una altura igual o mayor a 1.80 metros desde el nivel inferior donde estemos parados. Hay que recordar el ABC de los sistemas de protección contra caída: un anclaje, un buen arnés y una conexión. Hay diferentes clases de anclaje, como podemos ver, y se dividen de esta manera: clase A1, clase A2, clase B, clase C, clase D, clase E, y hay algunos anclajes del tipo D que podemos observar en las imágenes, y hay fajas o eslingas de lazo temporal. Los anclajes de tipo A1 son anclajes estructurales para ser fijados en superficies verticales, horizontales e inclinadas como las paredes, las columnas o zonas superiores. La clase A2 son anclajes estructurales para ser fijados sobre tejados inclinados. La clase B son dispositivos de anclaje provisionales transportables. La C son dispositivos de anclajes equipados con líneas de anclaje flexible horizontal, como vamos viendo en las imágenes. La clase D es un dispositivo de anclaje equipado con rieles de anclaje rígidos horizontales. Y la clase E son anclajes de peso muerto para ser utilizados sobre superficies horizontales. Hay anclajes tipo D cuyo nombre proviene por la forma de esta. Y tenemos fajas o eslingas de lazo que son de uso temporal. De acuerdo a la norma EN 795 y las situaciones de trabajo que pueden presentar en una industria, existe una tabla de recomendaciones de uso de los dispositivos de anclaje. Todo esto va a depender de qué situación de trabajo se encuentra y qué dispositivo de anclaje es el ideal para este. Ya sea que estemos trabajando en grúas, en silos exteriores, en torres eólicas o un panel publicitario, aquí se nos muestra cuál es el dispositivo de anclaje adecuado para esa ejecución de tarea. En la administración de riesgo vemos que hay 3 tipos de sistemas de protección contra caída. Tenemos el sistema de restricción, tenemos el sistema de detención y tenemos el sistema de posicionamiento, cada uno con una función específica. La retención no nos permite llegar a ese punto donde hay un peligro de caída. El sistema de detención se activa para evitar que caigamos al nivel del suelo. Y el sistema de posicionamiento nos permite movernos en alturas de modo que no caigamos tampoco. El cálculo de la distancia de caída libre sirve para asegurar la efectividad de un sistema de arresto o detención contra caídas. Este cálculo determina la altura mínima que debe de haber entre el punto de anclaje y el nivel inferior. Una distancia menor a esa altura mínima expone a las personas al impacto contra el nivel inferior. Es importante saber que el impacto generado por una posible caída se le conoce como factor de caída, y la gravedad del mismo se define el propio factor y la longitud del sistema anticaídas utilizado. Hay varios factores, como observamos en la imagen. El factor 0, el punto de anclaje está instalado por encima del usuario. El factor 1,
el punto de anclaje está instalado a la altura del anclaje de nuestro arnés. Y el factor 2, el punto de anclaje, está instalado a nuestros pies o por debajo del usuario. El cálculo de la distancia de caída libre se concentra en esta pequeña fórmula que es la suma de las longitudes involucradas, y esta debe ser menor a la longitud real de la zona de trabajo. Para hacer este cálculo va a depender de cuál es el tipo de anclaje que estamos utilizando y también de cuerda de vida. En este caso, ya sea una faja de anclaje, una argolla en D o una línea retráctil. Vamos a usar el ejemplo de una argolla en D. Tenemos que considerar el largo de la línea. En este ejemplo vemos que es de 1.80 metros. Tenemos que también considerar el 1.20 de distancia de desaceleración. El 1.80 de la altura del trabajador, que en caso de que no conozcamos la altura del trabajador, vamos a tomar un factor ideal de 1.80. Y aquí involucra un margen de seguridad de 1 metro. Cuando sumamos todos estos datos, la suma de estos, o sea, las longitudes involucradas, tiene que ser menor a la longitud real que hay en la zona de trabajo, porque lo que se debe de procurar es que el sistema rescate a la persona, es decir, no debe de llegar al suelo, debe de quedar suspendida de modo que se rescató ante esa caída. Lo mismo ocurre si fuera en una línea retráctil. ¿Qué factores tenemos que considerar? Pues el largo del retráctil, la distancia de frenado del sistema retráctil, la altura del trabajador puede ser 1.80 si no la conocemos, o si ya la conocemos pues colocamos la altura que corresponde, y el margen de seguridad en este caso es más o menos de 2.80 metros. Los documentos necesarios en un trabajo en altura son el formulario de evaluación de riesgo de caída, que permitirá identificar los riesgos existentes en la ejecución de una tarea en alturas, y los sistemas de protección personal contra las caídas que vamos a implementar. El permiso de trabajo en altura, que es la autorización y verificación de ejecución de la tarea en alturas por parte del supervisor Argos. El análisis de riesgo de la tarea, o ART, que deberá ser uno para cada actividad de trabajo en altura. Y el plan de rescate, que también deberá existir uno para cada actividad de trabajo en altura, debidamente revisado por una persona de la brigada o una persona competente. Los permisos para trabajos en alturas pues son 2 documentos necesarios, y estos están unidos en uno solo, en una sola hoja, revés y derecho, lo que es el permiso de trabajo en altura, o también llamado por sus siglas TEA, y el formulario de evaluación de riesgo de caídas, o conocido por sus siglas FERC. Vamos a ver qué es lo que cada uno de ellos nos ofrece, cómo podemos comprenderlo, cómo podemos llenarlo y la autorización antes de proceder a realizar dicho trabajo en altura. En el caso del FERC, tiene como finalidad que el ejecutor, una vez que identificó un riesgo potencial de caída, identifique todos los riesgos de la actividad y determinar los niveles de la jerarquía de control más adecuados para controlar ese riesgo de caída. Además, permite describir los requerimientos de protección contra caídas para este trabajo, identificación de los riesgos de la caída, los métodos de control existentes, los sistemas de protección personal contra caída y el cálculo de la altura de la caída, el sistema de arresto. Si vemos cómo está formado este documento, pues establece el sitio de trabajo donde se va a realizar el trabajo en altura, la fecha, el área donde se va a ejecutar y una descripción breve de qué se va a realizar, así como la identificación de peligros de caída. Si este trabajo se está realizando a una altura mayor de 1.80 metros de altura, las actividades que se realizan y cuál es el peligro que identificamos y la medida de control a aplicar, el método de control existente en el sitio de trabajo según la jerarquía de control. Hay que dar una pequeña descripción de qué control existente tenemos, si se requiere la realización de un TEA,
los requerimientos para el trabajo, los sistemas de protección contra caídas, cuál es el idóneo para esa actividad que se va a ejecutar, cuáles son los puntos de anclaje que hay, se va a hacer un anclaje temporal o ya hay uno permanente que vamos a utilizar, y la realización del cálculo de caída, además de colocar el nombre de quien ha realizado este formulario. En el TEA, que una vez que hemos realizado el FERC, ese nos dirá si el personal estará expuesto a una altura igual o mayor a 1.80 metros o la actividad requiere el uso de EPP contra caída, por lo cual será necesario que el TEA, el cual deberá ser autorizado por el supervisor Argos, y debe de verificar si todos los ejecutores están conscientes de los riesgos de la actividad. Si el EPP del trabajo en altura seleccionado en el FERC para esta ejecución de la actividad es el apropiado y está en buen estado. Si se ha establecido una zona de caída. Si se ha realizado un plan de rescate y además si el TEA debe detallar el nombre de los ejecutores que participan en esta actividad. Como vemos, ese es el esquema que forma este documento. Además, qué medios de comunicación se cuentan, si teléfono, radio, a través de voz o cuerda se va a realizar. Se tiene que hacer el chequeo de la presión arterial y escribir el nombre de los miembros del equipo y que estos lo hayan hecho, así como la firma del líder del equipo de trabajo y la firma del supervisor Argos, en este caso, para poder dar por inicio la ejecución de esta actividad. La planificación de emergencia y rescate se debe realizar tanto para espacios confinados como para trabajos en alturas, y lo que nos permite es identificar qué peligros pueden haber en esa actividad y cómo vamos a actuar en el caso de un incidente, cómo vamos a actuar a realizar una emergencia o un rescate. Está constituido a través de diferentes secciones que tenemos que llenar, como la instalación donde se está realizando ese trabajo, qué tipo de trabajo es, cuándo se está ejecutando, a qué horas. Si es en un espacio confinado, hay que colocar el nombre de un observador, el lugar donde se está ejecutando el trabajo y una breve descripción del mismo, así como nos facilitan los números de contacto de emergencia de planta por cualquier incidente que ocurra. Se deben ingresar los datos de los brigadistas quienes van a revisar este plan y autorizarlo, así como del supervisor Argos y el supervisor contratista. Se debe dar los datos de quiénes son los contactos en caso de emergencia de los miembros del equipo o dónde tienen su seguro médico, en este caso hospital o clínica, así como la información del equipo de trabajo, sus nombres, su tipo de sangre, qué dolencia o padecimiento tienen, el nombre de un familiar de contacto en caso de cualquier incidente y el número de teléfono para poder contactarle. En la parte inferior también nos aparecen los teléfonos de cuerpos de socorro externo en caso de ser necesaria la atención de estos. En la otra parte de este formato se contemplan los niveles de rescate que tenemos que identificar según la actividad o según la tarea en altura que se está ejecutando, cuál es el nivel de rescate que se debe realizar en torno a los riesgos existentes a esa actividad ejecutada. Y de acuerdo al nivel que se haya seleccionado, hay que describir brevemente cómo se realizaría este, así como determinar las formas de comunicación existentes, ya sea por voz, por radio o por celular o cual otro medio, si el entorno es ruidoso, si hay radios suficientes para el equipo de trabajo, si están los números telefónicos de todos los involucrados, tanto en el ART como en el PTS, dependiendo cuál se esté utilizando, qué equipos o medios mínimos son necesarios para la intervención de rescate en menos de 10 minutos, los equipos mínimos para la realización de un rescate, ya sea que necesitemos un arnés de cuerpo entero con conexión a la víctima, o puntos de anclaje disponibles. Necesitaremos escaleras, cuerdas de vidas, mosquetones, trípodes, analizadores de gas, todos los equipos mínimos que necesitemos para ejecutar en 10 minutos ese rescate, así como la forma de accesar a la víctima en el caso del rescate, ya sea a través de un andamio, escalera, un brazo articulado, alar a la víctima a través del acceso, o de qué manera se va a hacer y las posibles obstrucciones que puedan existir para poder llegar a la víctima. Luego se procede
a lo que es la validación por parte de los brigadistas, donde ellos verifican si este plan es congruente con lo descrito en cada uno de los procedimientos necesarios en cuanto a esta tarea o esta actividad, y si todos los miembros del equipo tienen su toma de presión arterial correcta. Luego de eso también ellos verifican las condiciones climáticas en caso de ser adversas y tomar las consideraciones necesarias y cómo se va a realizar el aislamiento de la zona de emergencia. La delimitación del área será a través de cintas, conos o de qué manera. Luego se procederá a la validación del plan, donde el brigadista o los brigadistas van a colocar su nombre y su firma y la aprobación de este plan por parte del supervisor con su nombre y su firma. Toda la información aquí provista está basada en información de documentos anteriores, la cual fue actualizada, y la reestructuración de los mismos en acompañamiento con la oficina CISO de la planta Piedras Azules en Argos, Honduras, para fines formativos. Y esta información adicional o extra de fuentes externas acorde a la formación provista y personal con experiencia dentro de la compañía. Trabaja seguro, quédate con nosotros.